Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vengo a presentarles el segundo tema de química, que vendría a ser propiedades particulares de la materia. La clase pasada observamos un poco de lo que es la introducción a la química, vimos lo que es materia y un poco vimos los conceptos con respecto a las propiedades. Si recordamos, teníamos dos tipos de propiedades: propiedades generales y propiedades particulares de la materia. Bien, ¿a qué llamábamos propiedades generales? Las propiedades generales eran aquellas que estaban presentes en todo tipo de materia, ¿sí? Todo cuerpo presentaba estas propiedades, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, son aquellas propiedades que no sirven para diferenciar la materia, ¿sí? No ayudan a diferenciar una materia sobre otra. Por ejemplo, ¿qué materia no tiene masa? Todas, ¿verdad? ¿O qué materia no presenta impenetrabilidad? Todas en general, ¿cierto? Al igual que la porosidad, el volumen. Entonces, estas propiedades se cumplían para todos los materiales, sin excepción. ¿Se entiende? Entonces, ese es por un lado las propiedades generales. Ahora observaremos un poco más de lo que son las propiedades específicas. Y más o menos podemos deducir con específicas, ¿no?, que son propiedades que se cumplen solamente en ciertos materiales, no en todos, al contrario de las propiedades generales, ¿sí? Entonces, son aquellas cuyo valor es característico de cada sustancia. Sirven para diferenciar distintas materias, a diferencia de las generales, que no sirven para diferenciar, ¿sí? Y no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Eso lo veremos con los ejemplos que mencionaremos luego. Estas propiedades específicas se dividen en dos, tanto químicas como físicas. En las físicas, básicamente las físicas son propiedades que son analizadas sin que varíe la naturaleza o composición de la sustancia, ¿sí? Estas se dividen en tres tipos: las organolépticas, es decir, aquellas que se pueden determinar o pueden ser captadas, ¿no?, por los sentidos. Tenemos las que los estados de agregación en sí, es el estado físico, ¿sí?, el estado de agregación en el que se encuentra una determinada materia. Y en tercer lugar tenemos a las constantes físicas, ¿no? Son constantes o propiedades que son características de cada elemento, ¿no?, como el punto de ebullición, punto de fusión, densidad, dureza, solubilidad, conductividad, tanto eléctrica como térmica. Bien, esas vendrían a ser las propiedades físicas en general. Y las químicas son las propiedades que miden la capacidad de una sustancia para transformarse en otra, modificando su composición. Bien, combustibilidad, oxidación, reducción, acidez, basicidad. Es decir, todas estas propiedades, ¿no?, se cumplen específicamente en ciertos compuestos, ¿verdad? Y son particulares, ¿no?, de cada una de ellas. Bien, entonces veremos un poco más. Nosotros nos centraremos básicamente en las propiedades físicas, ¿sí? En este caso, las constantes físicas. Bien. En primer lugar, vamos a mencionar a lo que es la ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad, ¿no?, que presentan algunos materiales, en este caso, aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A una deformación plástica básicamente nos referimos a esto, ¿sí?, como está especificado en la imagen. Esta es una deformación plástica. Hay algunos materiales que son capaces de resistir esa deformación. A ellos los llamamos materiales dúctiles, ¿sí? En este caso, los metales presentan esta propiedad, ductibilidad. De la misma manera, si nosotros aplicamos una fuerza
como en ambos extremos de un material, en este caso vamos a plantear un metal, podemos observar que esta de alguna manera puede tener tres comportamientos. Tanto puede quebrarse o puede estirarse hasta cierto punto y romperse, pero eso va a depender de cuán dúctil sea ese material, ¿sí? Unas resisten más, como en este caso, logró romperse hasta un cierto punto. En cambio, este de aquí, apenas se aplicó la fuerza, se rompió. Entonces, quiere decir que el material C es mucho más dúctil que el material A. En general, la ductibilidad la presentan los metales. Podemos mencionar como ejemplo al hierro, el oro, la madera, el acero, el zinc, el plomo, el latón, ¿sí? Y hay otros materiales, bueno, en este caso la plastilina y la madera, ¿no? Que son diferentes a los metales, que también presentan ductibilidad, ¿sí? La maleabilidad. ¿A qué nos referimos con la maleabilidad? Los materiales maleables son aquellos que, aun siendo duros, pueden deformarse mediante compresión, sin sufrir fracturas. Es decir, pueden alterar significativamente su longitud y forma. A diferencia de la ductibilidad, esta es la propiedad de formar hilos. Y en este caso la maleabilidad es la propiedad de producir láminas, ¿sí? Permite la obtención, la ductibilidad permite la obtención de hilos y la maleabilidad ofrece la obtención de láminas delgadas. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre la ductibilidad y la maleabilidad. Y la fuerza que se aplica sobre ellos es la fuerza de compresión, ¿sí? Es decir, de alguna manera aplicar una fuerza, tanto ya sea por golpes, ¿no? O por una presión grande, son los tipos de fuerza que nos permiten obtener estas láminas, ¿sí? ¿Y qué materiales son maleables? Tenemos el oro, la plata, el platino, el aluminio, el hierro, el cobre, ¿sí? Y cada una tiene un cierto grado de maleabilidad. Entonces, estas propiedades, en sí estas dos, se cumplen en general en los metales, no necesariamente en todos, ¿sí? Bien, la elasticidad. Se conoce como materiales elásticos aquellos dotados de la capacidad de recuperar sus dimensiones originarias. Una vez que finaliza una fuerza mecánica sostenida que los obligaba a adquirir una forma distinta. En este caso, si estiramos, el resorte, podemos estirarlo, ¿no? Y nosotros podemos estirarlo hasta cierto punto y luego soltarlo, y esto recupera sus dimensiones originales. A eso nos referimos con elasticidad. Y de ella podemos mencionar materiales representativos, ¿no? Como la elastina, el hule, el nylon, la licra, el látex, etc. La dureza. ¿A qué nos referimos con dureza? Es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como penetración, la abrasión o el rayado, ¿sí? A eso básicamente nos referimos con dureza. Es decir, un objeto es duro si es que es más duro que otro si es que se raya o no más fácilmente más uno que otro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos mencionar cómo podemos determinar la dureza de un material. Nosotros utilizamos un material, un indentador, que vendría a ser algo que produce un corte o un rayado sobre determinado material. Se le aplica con una determinada fuerza, logrando que se deforme, ¿no? O que se produzca una penetración o un rayado, y luego se retira el indentador y se mide una cierta distancia, ¿no? en la cual fue penetrada dentro del material. Entonces esa distancia será pues inversamente proporcional a la dureza, es decir, a mayor dureza, menor será la distancia que se produzca aquí. ¿Entiende? A eso nos referimos con dureza. Entonces,
En base a observaciones, el científico Friedrich Mohs, un alemán, estableció una escala en base a sus observaciones. Este geólogo trabajaba con distintos minerales, los cuales aparentemente tenían un grado de dureza diferente. Entonces él las clasificó en base a esa dureza, dándoles puntuaciones desde el 1 hasta el 10. El 1 vendría a ser, el 1 él determinó que sería el talco, el yeso, el número 2, el número 3 calcita, 4 florita, el apatito, el 5, la ortosa, el 6, el cuarzo, el 7, el topacio, 8, el corindón y el diamante por último, como siendo el material más duro, ¿sí? Él estableció entonces de esta manera, digamos, hablamos de la florita. La florita, ¿por qué es más fuerte que la calcita? En este caso la florita es capaz de rayar a la calcita, pero la calcita no a la florita. Entonces ese fue más o menos el criterio que utilizó para clasificar los materiales según su dureza, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos a la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es la energía de deformación total que es capaz de absorber un material antes de alcanzar la ruptura, en condiciones de impacto por acumulación de dislocaciones. Se debe principalmente al grado de cohesión de las moléculas. ¿A qué nos referimos? Cohesión es básicamente la unión molecular, ¿sí? Muy bien. En este caso, para conocer un poco cómo es la tenacidad, lo que hacemos es aplicar una fuerza contraria a un cierto material y ver de alguna manera cuánta deformación es capaz de aceptar tanto el material íntegro como el material con rupturas o con algunos daños, ¿sí? Esto ayuda bastante en lo que es la ciencia de los materiales, ¿sí? Para fabricar objetos que sean necesarios para una determinada estructura. Bien, eso es la tenacidad. La viscosidad. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. Bien, entonces, es la resistencia, vamos a definirla de forma más sencilla, es la resistencia a fluir o al escurrimiento. Y es una propiedad muy característica de los líquidos y los gases también. Entonces, tenemos un líquido y nosotros, digamos, al vertir un líquido en un plano inclinado, lo que va a suceder es que el líquido de alguna manera va a discurrir sobre él, ¿sí? Pero en cada sección se va a sufrir una pequeña fuerza, a lo que se denomina una tensión cortante, ¿sí? Los fluidos en sí se comportan de diferente manera. Hay algunos que son fáciles de mover según estas tensiones cortantes, y otros que van a ser mucho más difíciles, no van a discurrir tan fácil. En este caso tenemos el ejemplo del agua y de la miel. ¿Qué sucede? Si nosotros los vertimos en un plano inclinado, ¿qué sucede? Vemos que el agua discurre rápidamente, mientras que la miel lo hace de una forma muy lenta. Entonces está resistiendo al flujo o al escurrimiento, ¿no? En esa superficie. A eso denominamos la viscosidad, ¿sí? Bien. La fluidez vendría a ser lo contrario a la viscosidad. Es la característica de los líquidos y los gases que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo o un nivel inferior del recipiente en el que se encuentre. Bien, básicamente la fluidez está muy relacionada, tanto la fluidez como la viscosidad están muy relacionadas a la temperatura y a la presión.
Como podemos ver en el cuadro, la viscosidad aumenta a medida de que la temperatura disminuye. Caso inverso, si la temperatura aumenta, la viscosidad del líquido, ¿sí? Es decir, al aumentar la temperatura en un líquido, lo que va a suceder, al aumentar la temperatura, vamos a tener que este líquido va a ser bajo